Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 9. Sí, murió en un ataque anoche, dijo Bart con gran pesar antes de extender una invitación. Príncipe, por favor, permítanos ofrecerle un banquete de bienvenida en su honor. La partida de tu hermano hace innecesarias tales festividades, dijo Raegar, negando levemente con la cabeza. Bart hizo una pausa por un momento, sin saber qué decir. El hombre de mediana edad que lo acompañaba intervino. Wells era un necio, y su muerte no nos preocupa. Un príncipe Targaryen merece mucho más de lo que él hizo. En ese caso, quizás podríamos hacer un recorrido rápido por tu casa, sugirió Raegar con una leve sonrisa mientras desmontaba del dragón. Con el caníbal apostado afuera, Raegar permaneció imperturbable ante cualquier posible hostilidad por parte del grupo allí reunido. Su estatus y el hecho de que estuviera allí con el dragón significaban que, sin duda alguna, fue tratado con respeto. Tras desmontar del lomo del dragón, Raegar fue conducido al castillo por sus anfitriones. El ambiente era notablemente diferente al de cuando Wells estaba allí. No quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. En efecto, los necios a menudo tenían un final prematuro, dejando tras de sí supervivientes que, si bien no eran necesariamente sabios, poseían cierto grado de prudencia. Una vez dentro de la fortaleza, Raegar se comportó como un niño curioso y le pidió a Bart que le enseñara los alrededores. El castillo de Dyreden tenía un aspecto impresionante desde el exterior, pero el interior era bastante sencillo. Un edificio de 3 plantas con robustos muros de piedra. Tras su breve exploración, Raegar se retiró a una sala de espera para descansar. Mientras bebía el zumo que le había traído la criada, Raegar se percató de que Bart estaba cerca y le preguntó: «Ser, parece que algo le preocupa». «Sí, príncipe», Bart tomó la iniciativa en la conversación de inmediato. Cayó de rodillas, recibió una espada de su sirviente y la presentó con reverencia, inclinando la cabeza mientras decía: «He oído que la casa Crabbe le ha jurado lealtad. Yo, Bart Brune, en representación de la casa Brune, les ofrezco también nuestra lealtad y espero su respuesta». Raegar probó el jugo de uva, fingiendo curiosidad mientras comentaba: «Ser, la muerte de tu hermano ya te ha convertido en señor de Dyreden». Para jurar lealtad en nombre de la familia se requería la autoridad del señor, un cargo que Bart aún no había asumido oficialmente. «Todavía no, pero he enviado un cuervo a desembarco del rey con la solicitud y espero una respuesta pronto», respondió Bart, con la frente perlada de sudor frío. Tras dejar su copa, Raegar negó suavemente con la cabeza. «Me temo, Ser, que no puedo aceptar la lealtad de un señor sin la debida autorización, ni usted puede jurarla en lugar de su hermano». «Príncipe», la decepción de Bart era evidente. El hombre mayor que lo acompañaba intervino y lo reprendió. «Basta, Bart. El honor de la casa Brune ya ha sido mancillado por las acciones de tu hermano». Bart inclinó la cabeza obedientemente y se abstuvo de hablar más. La atención de Raegar se centró en el hombre de mediana edad, al notar que el emblema en su pecho era diferente al de la casa Brune. Era una garra de oso pardo sobre un fondo blanco, bordeada por 2 líneas marrones. Incapaz de recordar el origen del escudo, Raegar preguntó: «Ser, ¿a qué casa representas?» Sorrel Brune dejó a Bart solo y dijo: «Sorrel Brune. Soy de la rama Brune de familias de caballeros, y nuestro territorio está en Brunoyou». Raegar reflexionó un momento. «Ya veo, los descendientes de los hermanos Brune, los famosos conquistadores de Punta Garra». Tras la reunión, Raegar se recostó en su asiento y preguntó: «Ser, ¿podría decirme cuál es el verdadero motivo de su invitación?» No creía que una simple carta de condolencia fuera la única razón para convocar a un príncipe. Ajustó su sonrisa y habló solemnemente: «Esta vez, es Bart quien te extiende la invitación, buscando tu ayuda para salvar la casa Brune». Interesante, pensó Raegar, despertando su curiosidad. Sorrel continuó: «Dyreden está plagado de una maldición, nacida de la insensatez y la codicia de Wells. El barco procedía de Cart, pero no tenía nada que ver con la casa Brune. El barco regresaba de Braavos cuando fue víctima de una tormenta y encalló cerca de Dyreden, donde fue encontrado y rescatado por pescadores locales. Wells, en su calidad de señor feudal, interrogó al capitán y a la tripulación cuando se enteró de la valiosa carga a bordo. Impulsado por la codicia, Wells orquestó un ataque nocturno contra el barco, que resultó en la masacre de la tripulación y los mercenarios, a excepción de una figura enigmática. Un hombre vestido con una túnica negra y una máscara roja. Este hombre se identificó como un enlazador de sombras de las tierras sombrías. La expresión de Raegar cambió. Un atador de sombras.
Las misteriosas figuras del folclore. El líder de la incursión lo desestimó como una simple leyenda y decapitó al enlazador de sombras, confirmó Sorrel con tono serio. ¿La muerte del atador de sombras puso fin a la maldición?, preguntó Raegar con avidez, impulsado por la curiosidad. Sorrel vaciló antes de responder. No exactamente. Después de que el enlazador de sombras muriera, su cuerpo sin cabeza se convirtió en un espectro sombrío. Acechaba en la oscuridad, siguiendo a los soldados de vuelta a Direden, donde continuó su mortal ataque, cobrándose varias vidas esa noche. Durante un tiempo, la sombra pareció desaparecer, lo que llevó a Wells a creer que la maldición se había levantado. Pero reapareció y acabó con su vida. El relato de Sorrel sobre el incidente carecía de cualquier atisbo de tristeza por el señor caído. En cambio, estaba impregnado de un profundo odio. Así que Wells me mintió. Sabía lo del monstruo de las sombras desde el principio, dijo Raegar con una mueca. Bart cayó de rodillas y suplicó. No quería ocultarlo. Interceptar y matar un barco mercante que pasaba es un crimen, y no se atrevió. Dado que sabía que era un delito, no debería haber corrido ese riesgo, interrumpió Raegar bruscamente. Por lo visto, estos dos hermanos eran unos necios. Uno tuvo la valentía de afrontar las consecuencias, mientras que el otro fue demasiado terco para admitir sus errores. La ira de Raegar se desató. La maldición fue obra de los crímenes de Direden y ha manchado toda Punta Garra. Solo por eso, Wells merece ser decapitado una docena de veces. Y tú, deberías estar pensando en cómo expiar esos pecados. ¿Deberíamos informar de esto al rey?, preguntó una mujer tímida. La mirada de Raegar, carente de calidez, se dirigió hacia Bart y Sorrel. Bart intervino rápidamente. Es la esposa de mi hermano. ¿Piensa denunciar este asunto?, preguntó Raegar con tono mesurado. Tras días de viaje ininterrumpido, Raegar sentía los efectos de su travesía. Pero no se atrevía a pedirle ayuda a su padre. Pensaba que podía arreglársela solo ahora que había dominado al caníbal. Era su aventura con el dragón. Por supuesto que no, respondió Sorrel, la mayor y más reflexiva de todas. Bart no tardó en añadir que el honor de la casa Brune seguiría manchado hasta que se levantara la maldición. Raegar se encogió de hombros y suspiró. Está bien, me estás agotando. Finalmente, la casa Brune reveló sus secretos y la verdad salió a la luz. En tu familia has tenido tratos con los enlazadores de sombras. ¿Tienes alguna idea de cómo resolver esto? Raegar los observó atentamente. Bart tragó saliva con nerviosismo antes de responder. No exactamente, pero la cabeza del encantador de sombras que fue asesinado todavía se conserva en el castillo para su custodia. El cuerpo sin cabeza del enlazador de sombras había sufrido una extraña transformación. Wells comprendió la importancia de la cabeza, así que ordenó a sus soldados que la recuperaran. Llévame a verlo, dijo Raegar con firmeza. Como desee, príncipe, aceptó Bart, conduciendo a Raegar al ático, en el lado soleado del castillo. El ático estaba bastante desolado y cubierto de polvo, a excepción de un círculo de velas de sebo que iluminaban un único objeto en el centro. Una cabeza pálida y blanca. Esta es nuestra defensa contra la maldición. Al iluminar la cabeza con velas, evitamos que la maldición se apodere de ella, explicó Bart. ¿Y la criatura de las sombras intentó llevarse el cráneo?, preguntó Raegar, frunciendo el ceño con curiosidad mientras contemplaba la inquietante escena. No exactamente. La criatura parece carecer de inteligencia. Tomamos esta medida solo como precaución, explicó Bart respetuosamente. Antes de que Raegar pudiera asimilar por completo la inquietante escena que tenía ante sí, el crujido de las escaleras resonó desde abajo. Sorrel subió apresuradamente al ático, con expresión urgente, y le dio la noticia. Príncipe, un gran grupo de salvajes rodea el castillo. Afirman serle leales. La sorpresa de Raegar era evidente. Sí, he reunido a un grupo de gente libre y me han jurado lealtad, buscando refugio de los monstruos de las sombras que vagan por estas tierras. Agradecido por la iniciativa de Sorrel, Raegar se giró para bajar las escaleras y dijo: vigila la cabeza. Puede que te sea útil. Bart asintió con seriedad. Sí, príncipe. Tras echar un vistazo rápido a Bart, Sorrel siguió a Raegar escaleras abajo. Cuando Raegar abandonó el castillo, oyó los aullidos de los salvajes. Rugido. Caníbal, al percibir su aproximación, bajó su cuerpo y ofreció su lomo para que Raegar lo montara. Corre hacia las paredes, dijo Raegar brevemente, posándose sobre la robusta columna vertebral del caníbal. Para asombro de Sorrel, el dragón negro se lanzó hacia adelante, extendiendo sus enormes alas para alzar el vuelo. Fuera de las murallas del castillo, una enorme multitud de salvajes esperaba.
Algunos parecían asustados, mientras que otros llevaban las cicatrices de batallas recientes. Mientras Caníbal sobrevolaba la zona, su presencia provocó que los salvajes se dispersaran y cayeran de rodillas, atónitos. Con un fuerte golpe, Caníbal aterrizó en el suelo, con sus ojos verdes que parecían tranquilos e indiferentes. Encaramado sobre el lomo del dragón, Raegar contempló la escena que se extendía abajo y preguntó: ¿Qué os trae por aquí? ¿Por qué os habéis reunido? En medio de la multitud de salvajes, emergió una figura imponente, con sangre brotando de una herida en el hombro. Príncipe, estábamos buscando otras tribus cuando fuimos emboscados por la criatura. Muchos de nosotros resultamos heridos, explicó Trangal con la voz quebrada por el dolor. Los ojos de Raegar se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Cuántas bajas ha habido y cuánto ha crecido el monstruo de las sombras? Preguntó. Trangal hizo una mueca. Casi 100 de nuestros guerreros y más de 300 de la tribu local. La criatura de las sombras abarca una gran área. Si no fuera por la hoguera que, sin querer, detuvo su avance, nuestra huida habría sido peligrosa. La preocupación de Raegar aumentó. ¿Podemos rastrear a la criatura de las sombras? Preguntó con impaciencia. Me temo que no, respondió Trangal con gran pesar. La criatura está evitando ser capturada, acechando en las sombras, fuera de nuestro alcance. Raegar frunció el ceño mientras pensaba en su siguiente movimiento. Se dio cuenta de que su enemigo era difícil de encontrar. Tenemos que actuar rápido, dijo en voz alta, sopesando diferentes maneras de afrontarlo. Mientras tanto, Sorrel, apostado en la muralla de la ciudad, escuchó su conversación y expresó su preocupación. Príncipe, si no se le detiene, esa criatura maldita seguirá amenazando la península, advirtió. Consciente de la gravedad de la situación, Raegar asintió pensativo. Preparad provisiones para nuestros invitados, ordenó, y avisad a Lord Sam. Necesitaremos su consejo para elaborar un plan. Mientras hablaba, Raegar podía sentir el peso de su responsabilidad oprimiéndole. Aunque era joven, sabía que era importante pedir consejo a alguien que supiera lo que hacía cuando las cosas no estaban claras. Al mediodía, Sam Crave se apresuró hacia Direden con un grupo de soldados, aliviado al ver la imponente silueta de Caníbal a lo lejos. Al entrar en la fortaleza con aire de urgencia, fue recibido por Bart, que estaba esperando su llegada. Sam se disgustó bastante al enterarse de la muerte de Wells y de la inesperada visita del príncipe. En la sala de espera, el encuentro de Sam con Bart y Sorrel fue bastante tenso, dado que tenían mucha historia en común y mucha animosidad entre ellos. Al descubrir la traición de Wells al matar al enlazador de sombras y robarle sus tierras de cultivo, la ira de Sam no hizo más que intensificarse. Sintiéndose profundamente agraviado por las acciones de Wells, Sam hervía de resentimiento y humillación. Incapaz de permanecer como un observador silencioso, Raegar intervino. Cuando Bart tomó el control de la guarida de Dire, ofreció una efusiva disculpa en nombre de Wells, junto con una doble compensación por las tierras de cultivo confiscadas y 1000 dragones de oro. Aunque seguía descontento, Sam aceptó a regañadientes la compensación de la casa Brune, consciente de la inminente amenaza de la criatura de las sombras y de la autoridad del príncipe. Después de todo, Wells ya está muerto, y no es una buena decisión luchar contra la casa Brune sin motivo alguno. A medida que la reunión se volvía más y más acalorada, Raegar y sus consejeros se reunieron alrededor de la mesa del consejo para idear un plan para lidiar con la criatura de las sombras. La idea de Sorrel era bastante sencilla. Tenemos reunidos a cerca del 90% de los salvajes de la península. Podríamos usar a algunos de ellos como cebo en la naturaleza. La respuesta de Trangal fue venenosa. Miserable bastardo, ¿por qué no usas a tu viejo como cebo? La réplica de Sorrel fue igualmente agresiva. Salvaje insensato, permitirte entrar en el castillo ya es un gesto generoso. No me provoques hasta el punto de cortarte la cabeza. La provocación de Trangal aumentó la tensión. A ver si primero te corto la cabeza y la uso como jarra de vino. Raegar estaba bastante molesto, así que bramó, golpeó la mesa con el puño y les lanzó una mirada severa para poner fin a su discusión. Cuando la sala quedó en silencio, Raegar estaba bastante molesto por la forma en que sus consejeros discutían entre sí. ¿A qué viene tanta discusión?, preguntó, con la frustración evidente en su tono. Los dos contrincantes resoplaron con desdén, girando la cabeza desafiantes, sin estar dispuestos a ceder. Sam, que había estado observando la discusión desde la distancia, se levantó para hablar con el príncipe una vez que la discusión se hubo calmado. Príncipe, la maldición parece estar relacionada con la magia. Quizás podríamos usar magia similar para combatirla. La magia es peligrosa.
¿Quién de nosotros conoce tales artes? Aparte del fuego de dragón, ¿no se me ocurre nada más?, preguntó Raegar. Con una sonrisa confiada, Sam dio un paso al frente. Príncipe, seguro que has oído hablar de mi antepasado, Clarence Crabb. Fue un héroe legendario que unificó Cloud Point y dejó tras de sí historias extraordinarias. Por ejemplo, ¿conoces el origen del Castillo de los Susurros, que pertenece a la Casa Crabb? El rostro de Raegar se ensombreció de confusión. No estaba muy versado en ese tema histórico. Buscó la ayuda de Bart para obtener más información. Comprendiendo la indirecta, Bart explicó. La leyenda habla del gran poder de Clarence y de su esposa, de quien se rumorea que es una bruja del bosque. Se dice que por cada persona que Clarence mataba, traía a casa una cabeza cortada. La bruja del bosque besaba entonces esos cráneos, devolviéndoles la vida, y se convertían en los silenciosos consejeros de Clarence. Como no tenían cuerdas vocales, solo podían comunicarse mediante susurros, por eso el castillo se llama así. Los ojos de Raegar brillaron con intriga mientras se volvía hacia Sam. Lord Sam, ¿está usted familiarizado con tales prácticas mágicas? La idea de cabezas resucitadas era, sin duda, inusual e intrigante. Sam se aclaró la garganta, con un tono apagado. No podemos igualar las hazañas de nuestros antepasados. ¿No podemos? La decepción de Raegar era palpable. ¿Qué sentido tenía mencionarlo si no se podía replicar? Sam añadió. No sé nada de magia, pero las notas de la bruja del bosque al respecto todavía están en los susurros. Esas notas estaban escritas en valirio, un idioma que ya no se habla en nuestra familia. Sin embargo, dado que usted desciende de antiguos valirios, tal vez podría descifrarlas. ¿Estarías dispuesto a compartir estos valiosos textos mágicos? La actitud juvenil de Raegar se transformó en una de seriedad. No es que falten personas que sepan de magia. En la ciudadela se imparten estudios de ocultismo, pero nunca han demostrado ser realmente útiles. Mientras explicaba, Sam se levantó de su asiento y comenzó a moverse por la habitación. Arrodillándose ante Raegar, habló con reverencia. Sin embargo, príncipe, mantengo la esperanza de poder ayudarle a restaurar la paz en la península y alcanzar una grandeza sin igual. Raegar miró a Sam Crabb con expresión pensativa, como si estuviera tratando de decidir qué decir. La lealtad inquebrantable de aquel hombre era admirable, pero también suponía un pequeño desafío. Pero mientras seguía pensando en ello, el conocimiento arcano de la bruja del bosque empezó a parecerle bastante atractivo. Si estas notas contenían la clave para derrotar a la criatura de las sombras, también podrían abrirle un camino para adentrarse en los misterios de la magia. ¿Quién no querría tener a su disposición tales poderes místicos? Tras respirar hondo, Raegar dijo. Lord Sam, creo que el contenido de estas notas podría ser muy útil. Reflexionaré sobre su petición. Sí, príncipe. El asombro de Sam se reflejaba en sus ojos mientras respondía con igual seriedad. Que la gloria de los héroes brille sobre ti. Presiento que serás el nuevo héroe de Punta Garra. Eso espero. La sonrisa de Raegar era apenas perceptible mientras murmuraba. El tiempo apremia. Debemos actuar con rapidez. Primero, debemos recuperar las notas de la bruja del bosque. Lord Sam, puesto que nuestro tiempo apremia, iré a caballo hasta el castillo de los susurros. ¿Podrías indicarme la ubicación de las notas? Sin dudarlo, Sam respondió. Están guardados en el sótano del castillo. Pídele ayuda a Yara. Ella te mostrará dónde están. Muy bien. Me iré inmediatamente. Con la mente puesta en derrotar a la criatura de las sombras, Raegar le ordenó a Trangal que se ocupara de los salvajes que se encontraban fuera de las murallas de la ciudad. Luego, cabalgó sobre Caníbal hacia los susurros, en la costa sur. El caníbal llegó a su destino en apenas 10 minutos, aterrizando con gracia ante las puertas del castillo. Los guardias se adelantaron para saludar, reconociendo al jinete del dragón. Cuando los hijos de Sam salieron del castillo para saludarlo, Raegar intercambió breves saludos antes de buscar a la joven Yara. Aunque inicialmente confundida por su petición, Yara, siempre la tenaz hija de Punta Garra, no perdió el tiempo y condujo a Raegar al sótano del castillo. Tras descender por 2 niveles, uno bien iluminado y el otro sumido en la oscuridad, llegaron a su destino. Con el parpadeo de una lámpara de aceite, Yara iluminó el tenue entorno, revelando una habitación inquietante llena de diversos objetos y cajas. En una esquina había un escritorio decorado con una colección de calaveras. «Esto es todo, príncipe», murmuró Yara en voz baja, mientras se dirigía al escritorio y encendía una gran vela.
Aunque sorprendido por la extraña visión, Raegar se armó de valor y se acercó a la mesa, donde observó una caja de madera que descansaba sobre ella. Yara sacó una llave de una de las calaveras y abrió la caja, dejando al descubierto un libro delgado y amarillento en su interior. Con sumo cuidado, se lo entregó a Raegar y lo sostuvo entre sus manos. Cuando Raegar aceptó el libro, sintió la textura suave del pergamino bajo las yemas de los dedos y se dio cuenta de que no era un papel cualquiera. Salgamos afuera, príncipe, sugirió Yara, al notar su incomodidad en el sótano con poca luz. De acuerdo. Salgamos, respondió Raegar. Mientras caminaban, Raegar estudiaba las notas de la bruja del bosque, frunciendo el ceño con cada línea que descifraba. La escritura era, en efecto, valiria, pero distaba mucho del alto valirio tradicional de la familia Targaryen. Era una mezcla de varios dialectos, intercalados con escrituras comunes y oscuras, creando una intrincada red de palabras. Afortunadamente, el conocimiento de valirio de Raegar le permitió descifrar el texto confuso, aunque habría sido vertiginoso para cualquier otra persona que intentara leerlo. Magia de la naturaleza, flor de la vida, el murmullo del hombre muerto. Para cuando Raegar salió del sótano, ya había leído el libro entero, que solo tenía unas pocas páginas. El libro era bastante delgado, con solo 3 hechizos y algo de información básica sobre magia de la naturaleza. De los 3 hechizos, Raegar solo pudo comprender completamente uno. El murmullo del muerto de la bruja del bosque, un hechizo que puede resucitar cabezas cortadas. Los otros 2 hechizos eran más difíciles de conseguir. Uno de ellos implicaba la metamorfosis animal, lo cual requería una habilidad innata que la mayoría de los humanos no posee. El tercer hechizo se centraba en conectar con la esencia de la naturaleza, lo que significaba tener un profundo conocimiento del mundo natural. Dominar estos hechizos requeriría no solo un profundo conocimiento, sino también un talento innato para la magia natural, lo cual supone un desafío incluso para alguien como Raegar. Por suerte, el murmullo del hombre muerto es bastante sencillo. No requiere ningún talento especial, solo ciertos materiales, dijo Raegar pensativo. La magia se basaba en una sustancia única, la flor de la vida. La flor de la vida posee una vitalidad poderosa que preserva la cabeza de la descomposición, permitiendo que el hechizo despierte los recuerdos del difunto. Pero había una diferencia fundamental. La memoria no era lo mismo que la conciencia. El caneo podía hablar, pero carecía de inteligencia real. Era solo una marioneta, un eco vacío de la vida que alguna vez albergó. Esta constatación dejó a Raegar con un sabor amargo en la boca. Le repugnaba la idea de manipular cadáveres para beneficio personal, considerándola moralmente repugnante. ¡Qué forma de magia tan despreciable!, murmuró Raegar, frunciendo el ceño con disgusto. Este no era el tipo de magia que buscaba. Le atraían las imponentes llamas mágicas o las grandes espadas, la magia de los héroes y guerreros. No me extraña que la ciudadela rechace esas prácticas. Solo engendran corrupción, reflexionó, con evidente decepción al devolverle el libro a Yara. ¿No te gustó el contenido?, preguntó Yara con voz suave. Un conocimiento valioso, tal vez, pero no del tipo que busco, respondió Raegar, sacudiendo la cabeza. Aún así, formuló un plan. La cabeza del encantador de sombras permaneció inmóvil en la guarida de Dire. Si pudiera revivirlo, tal vez tendría la oportunidad de comprender cómo combatir a la criatura de las sombras. Dirigiéndose a Yara, Raegar le preguntó: ¿sabes algo sobre la flor de la vida? Se había aprendido de memoria el conjuro del murmullo del hombre muerto, pero el hechizo requería un componente crucial: la flor de la vida. La expresión de Yara se tornó curiosa mientras señalaba el estandarte familiar que adornaba la pared de la sala de espera. Príncipe, nuestro emblema, la caléndula de pantano, también se conoce como la flor de la vida. Raegar echó una mirada hacia atrás, contemplando la flor dorada de intrincado diseño, un marcado contraste con sus orígenes en el pantano turbio. Había supuesto que se trataba simplemente de una orquídea común de pantano, admitió Raegar con sorpresa. Yara explicó con una sonrisa. Aunque las caléndulas de pantano se parezcan a las orquídeas, tienen una coloración distintiva y prosperan en entornos diferentes. La caléndula de pantano, considerada resistente y rebosante de vitalidad, es aclamada como la flor de la vida. Sin desanimarse, Raegar continuó. ¿Dónde se podría encontrar? Yara negó con la cabeza. Las caléndulas de pantano son extremadamente raras. Se cree que desaparecieron hace más de un siglo, probablemente llevadas a la extinción. Raegar dijo: si me voy de expedición a lomos del dragón a través de los pantanos de la península, ¿hay alguna posibilidad de encontrar uno? Yara hizo una valoración realista.
Dado que la mitad de la península está cubierta de pantanos y apenas habitada, las probabilidades de encontrar una flor de la vida en medio de los pantanos son bastante escasas. Está bien, respondió Raegar con seguridad, demostrando confianza en sí mismo y en sus habilidades. Mientras siga ahí fuera, hay una posibilidad. Luego pasó a un asunto más urgente. Respecto a las notas, por favor, guárdelas a buen recaudo. La bruja del bosque era claramente experta en magia natural. Tras despedirse de Yara, Raegar montó en el dragón y abandonó los susurros. Según la leyenda, el último avistamiento de una caléndula de pantano tuvo lugar en el corazón del pantano, enclavado en el centro de Crack Cloud Point, el pantano más grande de la península. El pantano estaba envuelto en una niebla tóxica perpetua y plagado durante todo el año de insectos venenosos, por lo que había permanecido intacto por la presencia humana durante muchos años. A pesar de la mala reputación del pantano, Raegar estaba decidido a usar su dragón para encontrar la caléndula de la marisma. Al acercarse al borde del pantano, Raegar miró al cielo. El sol aún estaba alto. Todavía había tiempo para encontrar la flor y regresar a Dirden antes del anochecer. Rugido. Flotando sobre el pantano, cuya vasta extensión se extendía sin fin bajo el borde del cielo, el caníbal dejó escapar un gruñido bajo, expresando su reticencia a avanzar. Raegar acarició con ternura las escamas del dragón y se preguntó en voz alta: ¿Qué ocurre, caníbal? El dragón sacudió la cabeza y batió las alas, indicando su incomodidad. ¿Crees que podría haber algo peligroso acechando en el pantano?, preguntó Raegar, haciendo una suposición. Rugido. La cola del caníbal se alzó y golpeó suavemente a Raegar en el hombro. «Estoy en peligro aquí». La voz de Raegar se apagó mientras la advertencia del dragón lo paralizaba. En respuesta, el dragón sobrevoló el pantano y dirigió un chorro de fuego de dragón hacia un charco de barro. ¡Auge! La explosión estalló en el aire, el fuego del dragón encendió los gases y lanzó una ráfaga tóxica que removió el fango que había debajo. Raegar observaba el espectáculo con el ceño fruncido. «Eso es, miasma». Recordó las lecciones del maestre sobre el tema. El aire del pantano es bastante tóxico, está lleno de gases nocivos y es propenso a arder si se expone al fuego. La llama del dragón había desencadenado accidentalmente el peligroso miasma. ¿Te preocupa que pueda inhalar los vapores venenosos? Raegar pensó un momento y luego colocó una mano tranquilizadora sobre la columna vertebral del dragón. El caníbal, que era más astuto de lo que aparentaba, sabía lo que hacía. Sus ojos verdes lo decían todo. ¿Has cruzado este pantano antes?, preguntó Raegar, tratando de averiguar qué tramaba el dragón. Estoy buscando una flor muy resistente. ¿Sabes dónde está? Raegar le mostró el escudo de la casa Crab, adornado con la característica caléndula de pantano. El caníbal se detuvo un instante, luego tomó el emblema con la boca y extendió sus alas para guiar a Raegar por un nuevo camino, moviéndose con rapidez y determinación. En cuestión de instantes, Raegar y el caníbal llegaron a otro rincón del pantano. Esta zona era una mezcla de marisma y bosque de pinos, donde la marisma invadía el bosque, creando un paisaje bastante desagradable. Aquí, el miasma era mucho más débil que en el corazón del pantano, lo que les proporcionó un respiro de los gases tóxicos. Caníbal miró a Raegar y dejó escapar un gruñido bajo, como para transmitirle un mensaje. Raegar comprendió la silenciosa advertencia del dragón y sacó un pañuelo de su brazalete, lo humedeció con agua y se cubrió la boca y la nariz. El dragón resopló con evidente descontento e hizo un gesto a Raegar para que desmontara. Sin embargo, parecía no percatarse en absoluto del gesto. Caníbal se humilló, lo que provocó que Raegar accediera a regañadientes. El dragón se desplazaba por el pantano, su enorme cuerpo rozando los pinos que encontraba de vez en cuando, rompiéndolos como ramitas a su paso. Su cabeza giraba de un lado a otro, escudriñando el paisaje como si buscara algo. Raegar supuso que Caníbal debía de haberse topado con caléndulas de pantano con anterioridad, probablemente durante su ausencia de Punta Garra, cuando se estaba recuperando de sus heridas. Durante ese tiempo, Raegar no sabía dónde estaba el dragón, pero parecía que Caníbal ya había buscado la flor de la vida anteriormente. Mientras el dragón seguía buscando, sin inmutarse por el mal olor, Raegar permaneció sobre su lomo, descansando un poco mientras ascendía en el aire. Esperaba a que Caníbal encontrara la caléndula de pantano. Con sus instintos maduros y sus sentidos agudos, Caníbal seguramente encontraría la caléndula del pantano. Pero en la penumbra silenciosa del pantano, Raegar no podía quitarse de encima la incómoda sensación de que lo estaban observando. Caníbal, tengo un mal presentimiento. Mantente alerta, ordenó, con los sentidos agudizados desde la emboscada en Rocadragón. Cada susurro de las hojas y cada vaivén de la hierba captaban su atención.
El caníbal rugió en respuesta, reconociendo la advertencia, y su ala se movió sutilmente para reflejar su mayor estado de alerta. Mientras volaban, un movimiento repentino llamó la atención de Raegar. Sin dudarlo, ordenó: Dracarys. Al mismo tiempo, el caníbal desató un torrente de llamas que envolvió al tentáculo sombrío que se abalanzó sobre ellos como una serpiente. Con un sonido chisporroteante, el tentáculo se desintegró en gotitas viscosas al entrar en contacto con el fuego del dragón, cayendo inofensivamente al suelo. Raegar identificó rápidamente la fuente del fuego y dirigió el caníbal hacia un pino decrépito, reduciéndolo a restos carbonizados en cuestión de segundos. Pero los escurridizos tentáculos de las sombras permanecieron ocultos, desapareciendo sin dejar rastro. Mientras Raegar y el caníbal sopesaban su siguiente movimiento, tentáculos sombríos aparecieron repentinamente desde todas direcciones, rodeándolos como una soga que se apretaba. Caníbal reaccionó rápidamente batiendo sus poderosas alas y elevándose en el aire, esquivando el ataque. Desde arriba, chorros de fuego de dragón verde caían en cascada, envolviendo las sombras de abajo y reduciéndolas a cenizas en un instante. Con expresión grave, Raegar contempló las consecuencias y se mantuvo alerta, esperando nuevos ataques de las criaturas de las sombras. Pero para su sorpresa, no vino nadie. Con un firme asentimiento, Raegar volvió a centrarse en su objetivo principal. Caníbal, sigamos adelante. Concentrémonos primero en encontrar la caléndula de pantano. Caníbal asintió y cambió de dirección, reconociendo la ausencia de peligro inmediato. En Crackcloud Point había muchísimos pantanos, y cada uno de ellos podía esconder tesoros increíbles. Al ponerse el sol, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje, Caníbal condujo a Raegar a través de varios pequeños pantanos hasta que llegaron a uno cerca de un arroyo caudaloso. Ante ellos se desplegó una escena macabra. Una alfombra de huesos blancos cubría el pantano, restos de bestias salvajes atraídas a la orilla del agua por el miasma venenoso. Con un fuerte golpe, Caníbal aterrizó en medio de la espeluznante escena, y su enorme peso aplastó algunos pinos bajo sus enormes garras. En medio de la devastación, Raegar divisó algo. Una caléndula de pantano que florecía sobre un trozo de piedra verde. Caníbal, te has superado a ti mismo, murmuró Raegar, asombrado por los agudos sentidos de su dragón. Caníbal le lanzó una mirada desdeñosa, como diciendo: eso es fácil, muchacho ignorante. Ignorando esto, Raegar descendió de la espalda de Caníbal y atravesó las raíces retorcidas y los troncos de pino hundidos para alcanzar la preciada flor. Tras sortear los troncos de pino hundidos y atravesar el terreno fangoso, Raegar se acercó al trozo de piedra verde donde crecía la caléndula de pantano. Con delicadeza, sostuvo el rizoma de la flor. Se ha detectado un ejemplar raro que contiene rastros de esencia mágica. Se inicia el análisis, el mensaje del sistema resonó en la mente de Raegar, haciéndole saber que había detectado con éxito las propiedades únicas de la flor. Conteniendo la respiración, Raegar estudió la flor, con una emoción palpable. ¿Quién iba a imaginar que un lugar tan humilde albergara una oportunidad para la exploración? Rápidamente accedió a la interfaz de su sistema y examinó el descubrimiento recién hecho. Flor de la vida. Progreso de la exploración. 0,5%. El progreso inicial de la exploración es bajo, así que parece que la calidad de la flor de caléndula de pantano no es mala, reflexionó Raegar, evaluando la situación. Gracias a su experiencia en exploración, extendió la mano con entusiasmo para arrancar la flor, anticipando su potencial. Pero antes de que sus dedos pudieran agarrarlo, un tentáculo sombrío y siniestro surgió de la oscuridad, tomándolo por sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, la cola de Caníbal interceptó el ataque, cercenando el tentáculo de un solo movimiento. Reaccionando con rapidez, Raegar agarró la caléndula de pantano y se retiró apresuradamente. Una vez más, los tentáculos de las sombras se cerraron sobre ellos, lo que provocó que Caníbal desatara un torrente de fuego de dragón en defensa propia. Pero en medio del caos, surgió una nueva amenaza. Una figura sin cabeza emergió de las sombras, blandiendo una estaca de acero, y atravesó la cola de Caníbal con alarmante precisión. La sangre del dragón chisporroteó al chocar contra el metal al rojo vivo, llenando el aire con un olor penetrante. La figura sin cabeza se metió en el estómago la estaca de acero manchada de sangre de dragón y se dio la vuelta sin moverse. Cuando Raegar cruzó la mirada con la enigmática figura, un escalofrío le recorrió la espalda, presintiendo una inquietante conexión entre ellos. Salpicar. Al instante siguiente, Caníbal retrocedió dolorido por el golpe en la cola y rápidamente apartó a la figura sin cabeza con un coletazo. A medida que la silueta sombría se dispersaba, los tentáculos que acechaban en la oscuridad desaparecieron uno a uno, junto con la púa de acero oculta en el estómago de la aparición sin cabeza.
Raegar aceleró el paso hacia Caníbal, trepando con urgencia sobre el lomo del dragón, con la caléndula de pantano bien agarrada en el bolsillo. Vamos, Caníbal. Instó, mientras una sensación de inquietud lo carcomía. El encuentro con la figura sin cabeza lo había dejado inquieto, desafiando el comportamiento típico de la criatura de las sombras. Por lo general, eran criaturas irracionales, guiadas únicamente por el instinto. Pero esta se sentía diferente, casi humana. La mente de Raegar iba a 1000 por hora mientras consideraba las implicaciones, y su inquietud crecía con cada instante que pasaba. Al percibir la aprensión de su jinete, Caníbal no perdió el tiempo y batió sus poderosas alas para elevarse hacia el cielo, poniendo distancia entre ellos y la inquietante visión que se extendía abajo. Mientras ascendían, los pensamientos de Raegar se aceleraban, reflexionando sobre la posibilidad de que el monstruo de las sombras hubiera evolucionado, adquiriendo una inteligencia más allá de sus instintos primarios. A altas horas de la noche, Raegar guió a Caníbal en un lento vuelo estacionario sobre Díreden, tomándose su tiempo antes de descender. Esta exploración ha finalizado, por favor, recuperen el tesoro perdido, oyó el familiar pitido del sistema. Raegar examinó con avidez el informe de la encuesta. Flor de la vida. Progreso de la exploración. 100%. Por fin está hecho, justo a tiempo, suspiró Raegar con alivio, celebrando en silencio la finalización de su exploración. En lugar de regresar directamente al castillo de Díreden tras abandonar el bosque pantano, se desvió hacia los susurros. Allí, informó a Yara sobre la situación, aconsejándole que aumentara las patrullas y reforzar a las defensas contra posibles ataques de criaturas de las sombras. Al mismo tiempo, movilizó a una parte del ejército de salvajes estacionado en las cercanías y les ordenó que se reunieran en Díreden. Tras un día de actividad, finalmente regresaron a Díreden. Ahora veamos qué tesoros nos ha deparado la caléndula de los pantanos, dijo Raegar, sosteniendo la flor dorada entre sus brazos mientras activaba la recompensa por la exploración. Una luz púrpura brillante surgió de la exploración y se posó en la espalda de Caníbal en forma de una pequeña masa del tamaño de un coco. Morado, se supone que es de nivel épico, ¿no? Se preguntó Raegar en voz alta, con una emoción palpable mientras extendía la mano para tocar la luz brillante. Al hacer contacto, se desató una cascada de chispas de color púrpura brillante, acompañada del pitido familiar del sistema. Reliquia detectada con éxito. Detección exitosa, se determinó que era una reliquia épica, flor carnívora. Genial, es una recompensa de nivel épico, solo superada por la legendaria, exclamó Raegar, con una amplia sonrisa que se extendió por su rostro ante la perspectiva de su nuevo descubrimiento. Inmediatamente después, Raegar examinó las pistas de texto en la interfaz de la misión. Enraizado en la muerte, pero floreciendo con la luz de la vida. Con el ceño fruncido, Raegar reflexionó sobre el críptico mensaje. Flor caníbal, muerte y vida. Examinó el delicado seguidor que tenía en la mano, intuyendo que su activación debía implicar alguna interacción entre la vida y la muerte. Tras mucha deliberación, Raegar dio la orden de desembarcar. Caníbal plegó con gracia sus alas y se posó fuera de las murallas de la ciudad. El ejército de salvajes se reunió, arrodillándose en señal de reverencia mientras Raegar se acercaba. ¿Tienes algún animal recién cazado? ¿Los cadáveres me sirven?, preguntó Raegar. Sí, príncipe, respondió con entusiasmo un miembro recién incorporado a la tribu Garra de Cangrejo, apresurándose a recoger el cadáver de un ciervo. Tras desmontar del lomo del dragón, Raegar colocó la flor carnívora sobre el cadáver. Un tenue resplandor emanaba de la flor. En un instante, el cuerpo del ciervo se desintegró en un montón de huesos secos, un espectáculo que heló la sangre de los espectadores. Incluso el propio Raegar se quedó perplejo. No había previsto el apetito insaciable de la flor. Parecía exigir más víctimas, su resplandor permanecía como si exigiera más. Raegar ordenó rápidamente que trajeran más cadáveres de animales, cada uno de los cuales corrió la misma suerte que el anterior. Afortunadamente, tras varios sacrificios, la flor pareció saciada. Su brillo se fue desvaneciendo, acompañado del familiar pitido del sistema. Enhorabuena. Flor carnívora se ha activado. Has recibido, esencia de vida. Grado. Épico, morado. Efectos. Vitalidad majestuosa, estimula los talentos latentes. Evaluación. No puede ser consumido por criaturas no mágicas. El estambre de la flor se marchitó, liberando una sola gota de rocío dorado que cayó en la palma de la mano de Raegar. Al examinar la interfaz de la misión, los ojos de Raegar se abrieron de asombro. Cada vez tiene más vitalidad y talento, ¡qué habilidad tan extraordinaria! Al leer la anotación especial en la columna de evaluación, Raegar sacudió la gota de rocío y no pudo evitar maravillarse.
Aun siendo humano y con el linaje del señor dragón, no poseía habilidades mágicas innatas. No era una criatura mágica y no podía beneficiarse de los efectos de la gota de rocío. Volvió a mirar a Caníbal, quien le devolvió la mirada con gran interés. Los ojos verdes del dragón parecían evaluar la gota de rocío en la mano de Raegar. Raegar dio un paso al frente, levantó la palma de la mano y sonrió. Aquí tienes, Caníbal, esta es tu merecida recompensa. Caníbal había desempeñado un papel crucial en el hallazgo de la caléndula de pantano, por lo que la gota de rocío le pertenecía a él. Caníbal observó fijamente la gota de rocío, luego se agachó y dejó escapar un rugido bajo, acercando el hocico de su dragón al suelo. Atrapar. Raegar soltó una risita y arrojó la gota de rocío a la boca de Caníbal. En un instante, la diminuta gota de rocío se disolvió en la boca abisal de Caníbal, siendo engullida junto con su saliva. Tragar. Caníbal tragó obedientemente y levantó la cabeza, sacudiéndola ligeramente. Raegar observaba a Caníbal, buscando cualquier cambio. Rugido. Aparentemente cansado del escrutinio de Raegar, Caníbal movió la cola y la enrolló, colocándose sobre su columna vertebral. Entonces, sin más dilación, se elevó por encima de las murallas exteriores del castillo. Bueno, parece que la gota de rocío aún no ha surtido efecto, murmuró Raegar, agarrando con fuerza las escamas del dragón y sintiendo una punzada de decepción. El caníbal se instaló fuera de las murallas del castillo, con los ojos cerrados en señal de descanso. Raegar fue recibido en las puertas del castillo de Dyreden, con una caléndula silvestre bien guardada en su bolsillo. A pesar de la hora avanzada, los habitantes del castillo no mostraban señales de sueño. El temor al intento de asesinato de su señor los mantenía alerta y en tensión. Al entrar en la sala de espera, Raegar encontró a Sam, Sorrel y Bart esperando ansiosamente. Sam fue el primero en hablar, con la voz teñida de alivio y preocupación. Por los 7 infiernos. Has vuelto sano y salvo. Temíamos lo peor cuando no llegaste a tiempo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Raegar rechazó amablemente el saludo de Sam y comenzó a explicar. Hubo un incidente durante el viaje, pero no impidió que avanzáramos. Los ojos de Sam se movían rápidamente entre Raegar y la caléndula de pantano, su curiosidad era evidente. ¿Qué pasó? ¿Y por qué llevas contigo la flor de nuestro escudo familiar? Sin nada que ocultar, Raegar relató sus experiencias, desde descifrar las notas de la bruja del bosque hasta encontrar la caléndula del pantano. Mientras escuchaban, los rostros de los allí reunidos se tensaban cada vez más. Era asombroso cuánto podía cambiar en tan solo 10 horas de separación. Sorrel se concentró intensamente en la caléndula del pantano. Príncipe, la magia ha estado ausente durante tanto tiempo. ¿Estás seguro de que los hechizos que dejó la bruja del bosque aún funcionan? Raegar respondió imperturbable. Solo hay una manera de averiguarlo. Debemos intentarlo. Los pasos del murmullo del muerto no son demasiado complejos. Se trata de tener los ingredientes adecuados y quizás un toque de talento. Si yo fracaso, quizás alguno de ustedes pueda intentarlo. Subió las escaleras hasta el ático, con la expectación a flor de piel. La clave para activar los hechizos reside en la mente. Quizás no tenga muchas esperanzas de éxito con el hechizo del murmullo del muerto, pero no lo sabremos hasta que lo intentemos. Hablas con sensatez, príncipe, reconoció Sorrel, intercambiando una mirada con Bart antes de seguir a Raegar al ático. Sam iba detrás, con la mirada fija en las caléndulas del pantano, rebosante de curiosidad. En el sótano, la cabeza del portador de las sombras permanecía en el centro de un círculo de velas. Raegar pasó con cuidado por encima de las velas y colocó la caléndula de pantano sobre la calavera. Le ordenó a su sirviente que trajera sangre de paloma y siguiera el procedimiento descrito en el cuaderno de la bruja del bosque para pintar la calavera. Entonces sacó un trozo de papel con el hechizo traducido. Aunque lo despreciaba, lo recitó de todos modos, impulsado por la esperanza de vencer a los monstruos de las sombras. Atala, Gugino. Su recitación era extraña, pero su semblante permanecía tranquilo, como si estuviera leyendo un libro cualquiera. Sin embargo, el cráneo que tenía delante no mostró ninguna reacción. ¿No funcionó? Raegar frunció el ceño, mirando a Sam y a los demás antes de intentar el hechizo de nuevo. Esta vez, mientras lo recitaba, los ojos de Raegar se entrecerraron ligeramente, manteniendo la concentración inquebrantable mientras recitaba el hechizo con reverencia. Zumbido. La caléndula de los pantanos comenzó a parpadear con una luz tenue, coincidiendo con el cese de la voz de Raegar.
De repente, un calor intenso recorrió sus extremidades y su temperatura corporal se disparó. Su piel pálida se enrojeció, y volutas de humo blanco se elevaron de su cuerpo como si emergiera de una cesta humeante. ¡Uf! Una llamarada envolvió las manos de Raegar, reduciendo el papel a cenizas en un instante, cuyos restos cayeron al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y retrocedió como si se estremeciera ante el repentino calor que recorría su cuerpo. «¿Me hierve la sangre?», murmuró, dándose cuenta de ello al sentir el intenso calor recorrer sus extremidades. La voz de Sam rompió su confusión, vacilante pero llena de sabiduría. «Príncipe, una vez oí decir a mi abuela que la magia es una manifestación de la elección. Con sangre de dragón corriendo por tus venas, es natural que rechaces la magia nigromántica que busca resucitar a los muertos». Raegar lo miró con escepticismo. «¿Conoces las leyes de la magia?». «No», admitió Sam, sacudiendo la cabeza. «Nunca he tenido contacto con la magia, solo con las leyendas de las brujas del bosque, transmitidas de generación en generación. ¿Te gustaría intentarlo, Lord Sam?». Lo desafió Raegar, saliendo del círculo de velas. La magia era un rompecabezas fragmentado, perdido en el tiempo, y su expectativa de fracaso no lo inmutó. Pero la respuesta de Sam insinuaba algo más. Sam dudó antes de responder, con una expresión que mezclaba entusiasmo e incertidumbre. «Viejo Sam, si quieres, inténtalo. Llevas la sangre de la bruja del bosque en tus venas, quizás responda a tu pacto». Interrumpió Sorrel con un tono frío y autoritario. Sam accedió a regañadientes, su entusiasmo apenas disimulando tras su fachada. «De acuerdo, lo intentaré». Al observar su actitud, Raegar no pudo evitar intuir las verdaderas intenciones de Sam. Sin embargo, le dio una nueva traducción del hechizo y le instó a memorizarlo. Como noble de punta garra, Sam tenía pocas habilidades de lectura, por lo que necesitó la ayuda de Raegar para aprender el breve encantamiento. Comenzó el juicio. Sam entró en el círculo de velas, sosteniendo la calavera y la caléndula en una mano y la traducción en la otra. Con los labios agrietados, comenzó a recitar el conjuro. «Átala», guginó, su voz, ronca y temblorosa de excitación, llenó el ático, pero cuando terminó el conjuro, no hubo respuesta. La decepción ensombreció el rostro de Sam mientras permanecía inmóvil, con el peso del fracaso evidente en su postura. Apoyó la cabeza en el suelo y suspiró profundamente. «Príncipe, parece que yo también he fracasado». Raegar ofreció palabras de consuelo, reconociendo la inactividad de la magia a lo largo de los años. «No te preocupes, Sam. Es normal que la gente común tenga dificultades con la magia». Dirigiéndose a Sorrel con una sonrisa irónica, continuó. «Tenemos que explorar otras alternativas». Sorrel asintió con la cabeza, con expresión sombría. En ese preciso instante, una voz escalofriante resonó en el aire, provocándoles escalofríos. La cabeza del encantador de sombras se agitó, su piel pálida brillaba con un inquietante tono rojizo. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente, revelando una mirada vidriosa y perturbadora mientras murmuraba algo incomprensible. Al mismo tiempo, la caléndula de pantano se marchitó, sus vibrantes pétalos se desvanecieron hasta que solo quedó el rizoma, adherido al cráneo, manteniendo su vida. Sam, pálido de miedo, tropezó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Bart, visiblemente conmocionado, tembló en silencio. «Lord Sam, lo has conseguido», exclamó Raegar, dando un paso atrás con cautela para colocarse detrás de Sorrel. Estaba harto de esos sucesos extraños y no quería tener nada que ver con lo que tuviera preparado aquel presentador. Ya era suficiente. Sam contempló la calavera viviente, con la incredulidad reflejada en cada línea de su rostro. Se dio 2 bofetadas, como buscando la confirmación de la verdad, antes de volverse tímidamente hacia Raegar. «Príncipe, ¿es posible que haya sido yo quien devolvió la vida a esta calavera?». Incluso mientras formulaba la pregunta, a Sam le costaba creer que semejante hazaña milagrosa pudiera lograrse con tan solo unas pocas palabras mágicas. Raegar, evitando la mirada de Sam, ofreció una respuesta especulativa. «¿Quién sabe? Quizás tengas un talento latente para la magia». Luego dio instrucciones. «La cabeza del enlazador de sombras conserva recuerdos de su vida pasada. Preguntémonos cómo resolver esta situación con la criatura de las sombras». Asintiendo temblorosamente, Sam se acercó al borde del círculo de velas, con la voz temblorosa, dirigiéndose a la calavera. «Cuéntanos sobre tus orígenes y por qué tus restos se han convertido en una maldición para nosotros». La calavera resonó en su boca, con la mirada fija en el pequeño grupo, como si indagara en recuerdos olvidados. Tras un largo silencio, emitió un murmullo débil, apenas audible.
El flujo y reflujo de las mareas mágicas, menguadas pero poderosas, impaciente por obtener respuestas, Sam continuó con sus preguntas, instando al Caneo a que aclarara la invocación de la maldición y su resolución. Soy un sirviente del Señor de la Luz, comenzó la calavera con voz débil. Un sacerdote encargado de predecir las fluctuaciones de las energías mágicas. Envié a mis sombras más selectas a observar el mundo cambiante. Cada vez más frustrado por las respuestas crípticas, Sam interrumpió secamente. Vayamos al grano, ¿cuál es la solución a la maldición? Mientras Sam pateaba la calavera con frustración, un escalofrío recorrió la espalda de Raegar y los demás. Las inquietantes palabras de la calavera, sumadas a las acciones de Sam, crearon una atmósfera de terror escalofriante que los heló hasta los huesos. Los individuos que idearon semejante magia negra, incluida la bruja del bosque, son verdaderamente despreciables, comentó Bart con voz temblorosa por la ansiedad. Sin embargo, sus palabras pasaron desapercibidas en medio de los acontecimientos que se desarrollaban. Mientras tanto, el líder de los Shadowbinders continuó con sus escalofriantes susurros, relatando los sombríos detalles de los orígenes de la maldición. La maldición está grabada en la carne de los parientes de la sombra, entonó, con voz llena de presagios. Tras su muerte, sus almas quedan confinadas al abrazo del dios frío, el árbitro de los pecados mortales. Él es el presagio de la muerte, acechando a los vivos con hambre implacable, deleitándose con sus sombras. Su ira solo podrá ser aplacada encontrando el símbolo del Señor de la Luz y devolviéndoselo a su siervo caído. La revelación pareció iluminar el rostro de Sam con expectación, mientras preguntaba con avidez sobre el objeto necesario para aplacar la ira de la maldición. La ficha, mi máscara, ¿dónde está mi máscara? La cabeza del enlazador de sombras estalló repentinamente, su comportamiento cambió erráticamente mientras se fijaba en el tema de la máscara. Raegar comprendió de repente al volverse para dirigirse al grupo. El enlazador de sombras suele ocultar su identidad tras una máscara de madera pintada, y rara vez revela su verdadero rostro. Sorrel, ¿sabes dónde podría estar la máscara? Preguntó. Sorrel asintió afirmativamente. La máscara del enlazador de sombras suele guardarse en los aposentos personales del antiguo señor. Era considerada una posesión muy valiosa. Bart, deseoso de participar, levantó la mano. Mi hermano guardaba la máscara en su habitación. Se la quitaron cuando los soldados le cortaron la cabeza como prueba de su victoria. La guardó en un compartimento secreto para tenerla a salvo. Siempre tuvo una afición por coleccionar trofeos, comentó Sorrel con un dejo de desdén, instando a Bart a que recuperara la máscara de inmediato. Bart no perdió el tiempo y salió del ático, aparentemente aliviado de escapar de la atmósfera inquietante. Mientras tanto, la mirada de Raegar se posó en Sam, quien merodeaba alrededor de la cabeza del enlazador de sombras con una mezcla de fascinación y aprensión. Él buscaba persistentemente respuestas sobre cómo derrotar a la criatura de las sombras, mientras que los desvaríos de la calavera se volvían cada vez más erráticos, alternando entre menciones de la luz y algo sobre mareas mágicas. Basta, al menos he reunido algunas pistas, suspiró Raegar, dándose cuenta de la inutilidad de seguir investigando. Pero Sam parecía ajeno a todo, con la mirada fija en la calavera giratoria, y su fervor crecía con cada instante que pasaba. Algo anda mal, Ser Sorrel. El tono de Raegar delataba preocupación mientras pedía ayuda al caballero. Sorrel reaccionó con rapidez, arremetiendo contra el círculo de velas y deteniendo los movimientos erráticos de la cabeza con un potente pisotón antes de propinarle un golpe contundente en la cara a Sam, dejándolo inconsciente. Mientras Sam yacía tendido en el suelo, Sorrel le ató rápidamente la cabeza con un cinturón y le sujetó una daga al lado. Una vez terminada la tarea, Sorrel cargó al inconsciente Sam sobre sus hombros y miró a Raegar. Su mirada compartida transmitía una profunda resignación. Preocupado por el bienestar de Sam, Raegar preguntó con ansiedad. ¿Estará bien, Lord Sam? No temas, príncipe. Es solo un trance mágico, otro golpe lo despertará, le aseguró Sorrel, preparándose para marcharse. Al darse cuenta de la posible vergüenza que supondría dejar a Sorrel sola para que se encargara de la situación, Raegar intervino y sugirió. Dejemos que Sam descanse tranquilo. Lo dejaremos al cuidado de sus guardias. Con un gesto de aprobación, Sorrel accedió, y abandonaron rápidamente el ático, dejando atrás a Sam y la cabeza inmovilizada del enlazador de sombras. Raegar no pudo evitar el escalofrío que sintió al ver la cabeza y aceleró su partida. Al día siguiente, una multitud se congregó a las afueras de las murallas de Direden, formando una formidable asamblea.
Entre ellos se encontraban 200 soldados de la casa de Brune, 300 de la casa de Crab y más de 2000 salvajes, cada facción ocupando su zona designada. Dominando el cielo, un dragón negro extendió sus alas, proyectando una sombra ominosa sobre la mitad del castillo y sirviendo como un crudo recordatorio de la amenaza inminente. Bajo la imponente figura del caníbal se encontraba Raegar, ataviado con guantes y empuñando una máscara pintada de rojo. La máscara, de diseño sencillo pero siniestro, tenía una gran importancia. Dirigiendo su mirada hacia Bart, que esperaba con la cabeza gacha, Raegar dio una orden decisiva. «Vámonos». Bart vaciló, expresando su preocupación. «Príncipe, ¿de verdad vamos a abandonar las defensas del castillo para enfrentarnos a la sombra en el campo? ¿Protegió el castillo a tu hermano de la ira de la criatura de las sombras?» La respuesta de Raegar quedó suspendida en el aire, provocando que Bart guardara silencio. Tras una noche de deliberación, Raegar decidió tomar medidas preventivas. Con cada muerte, la criatura de las sombras se hacía más fuerte, sin dejar margen para demoras. Armados con la cabeza del atador de sombras y la ficha de la máscara roja, junto con la formidable llama de dragón de caníbal, tenían lo necesario para enfrentarla directamente. Sorrel coincidió con la estrategia de Raegar. Para él, el dragón encarnaba la invencibilidad, capaz de incinerar toda clase de maldad. Sam, ya completamente consciente, también recuperó la compostura. Se encontró montado a caballo, con la cabeza del atador de sombras en la mano, apartando la mirada de la macabra cabeza. El plan de Raegar consistía en usar la cabeza del atador de sombras como cebo, una jugada arriesgada, pero que podría dar resultados. En marcha. Resonó la orden de Raegar mientras montaba al caníbal y se cernía sobre el ejército de salvajes. Sus órdenes impulsaron a las garras de cangrejo a la acción, cuyos miembros vitoreaban mientras blandían un arsenal de armas. Para ellos, luchar junto a un dragón era un honor sin parangón. Con Sorrel y Sam a la cabeza, la procesión avanzó, sin un destino claro. Su camino los conducía al claro donde las dos casas se habían enfrentado antes, una vasta extensión que ofrecía espacio suficiente para que el aliento de fuego del caníbal sembrara el caos. Al llegar al claro, los vestigios de la reciente batalla aún permanecían allí, evidentes en las manchas de sangre y el persistente olor a muerte. Sam recorrió la zona con la mirada, con los ojos llenos de ira hacia el contingente de Sorrel. Estas manchas de sangre representaban las vidas de los soldados de la casa Crab sacrificados en el conflicto. Sin embargo, Sorrel permaneció indiferente. ¿Qué tenía que ver la disputa entre los Brune y los Crab con su rama, la casa Brune de Brunojou? De no ser por las muertes ocurridas en su feudo y las súplicas de un pariente lejano, Bart no habría intervenido en absoluto. Cuando el caníbal se abalanzó sobre el claro, Raegar dio órdenes. «Rodead el claro con aceite». «Entendido, príncipe», fue la respuesta mientras los soldados de la casa Brune se ponían a trabajar descargando barriles de petróleo de los vagones. Las criaturas de las sombras temían al fuego, así que Sorrel sugirió rodear la zona con llamas. Los soldados permanecieron preparados, armados con flechas incendiarias para ayudar en la tarea. Mientras tanto, Sam entró en acción. Condujo a varios prisioneros encapuchados hacia adelante, le clavó la calavera en los brazos a uno de ellos y le dijo: «Sobrevive y tus pecados serán perdonados». «Máscara, mi máscara», el murmullo incesante de la calavera provocó escalofríos en los prisioneros, uno de los cuales se desplomó de terror, orinándose encima. La cabeza rodó hasta el suelo, mientras seguía murmurando incoherencias. La expresión de Sam oscilaba entre el horror y la consternación mientras observaba. Raegar apartó la mirada de la escena, absorto en la advertencia de la calavera. La criatura de las sombras atacaría a los vivos. Con casi 3000 personas presentes, el riesgo de ataque era alto. En esencia, todos los presentes eran un cebo, pero los prisioneros corrían mayor peligro. Aceptar la cruda realidad y ofrecer a los prisioneros una oportunidad de redención a través de la supervivencia era una alternativa más humana a la ejecución. Con todo listo, Raegar le dio a Caníbal una palmadita tranquilizadora y dio la orden: «Huye». Dado el comportamiento anómalo reciente de la criatura de las sombras, era evidente que algo había alterado su habitual temor a la llama del dragón. Aún así, si Raegar y Caníbal abandonaban el claro, sería más fácil atraer a la sombra. En lugar de aventurarse muy lejos, se apostaron en una montaña cercana, listos para actuar ante la primera señal de problemas abajo. Al caer la noche, el plan se fue desarrollando lentamente. Los soldados y los caballos de las tres facciones en campo abierto seguían con sus rutinas, encendiendo hogueras y acomodándose como si se prepararan para una noche tranquila. Pero bajo esa fachada de tranquilidad, la tensión latía con fuerza.
A medida que la oscuridad envolvía el paisaje, multitud de hogueras se encendieron, proyectando sombras parpadeantes que danzaban sobre el suelo. En medio de este caos orquestado, el ejército salvaje comenzó a agitarse, y sus cánticos primigenios se elevaron en la noche. Todo formaba parte de la artimaña, una puesta en escena diseñada para atraer a su presa. Pero en medio de la frenética danza de llamas y sombras, surgió una sutil disonancia. El ritmo de las sombras divergía del compás palpitante de la danza, un sutil cambio que no pasó desapercibido para los ojos perspicaces de los salvajes. Una oleada de inquietud se extendió entre las filas al presentir el peligro inminente. En un movimiento rápido y coordinado, los salvajes detuvieron su celebración, con expresiones que reflejaban una mezcla de miedo y expectación. Haced sonar la alarma. La voz de Esquilar rompió el tenso silencio mientras encendía rápidamente una flecha y la disparaba hacia el cielo nocturno. Sus acciones impulsaron a los demás a actuar. Entre un coro de gritos y el silbido de las flechas que surcaban el aire, los salvajes se prepararon para la batalla, con sus armas relucientes a la luz del fuego. Mientras tanto, las sombras, enfurecidas por la perturbación, se retorcían y contorsionaban con intenciones malévolas. En medio del caos, un tentáculo serpentino de sombra se lanzó contra la multitud, y su punta afilada como una navaja atravesó las gargantas de víctimas desprevenidas, extinguiendo sus vidas en un instante. Dispersaos. La sombra está aquí. La advertencia resonó, pero para algunos ya era demasiado tarde. A medida que los salvajes caían, el pánico se apoderó de las filas restantes, obligándolos a buscar desesperadamente un lugar seguro. Pero la criatura de las sombras no mostró piedad. Su forma amorfa se fue transformando en una criatura grotesca con tentáculos retorciéndose, lista para atacar en cualquier momento. Enciendan el fuego. Quememos a este monstruo. La voz de Esquilar se abrió paso entre el clamor, y su rápida acción infundió valor ante el peligro. Sin duda, una persona valiente, aunque su liderazgo carecía de convicción. Pero fue Trangal, el fornido guerrero de la tribu Garra de Cangrejo, quien emergió como el verdadero héroe, blandiendo un robusto garrote de madera mientras reunía a los aterrorizados salvajes. Manténganse firmes. Si alguno intenta huir, me aseguraré de que les corten la cabeza. Su rugido atronador acalló el caos, creando una apariencia de orden en medio de la confusión mientras los salvajes se preparaban para la batalla que se avecinaba. Al otro lado del campo de batalla, Raegar iba sentado a horcajadas sobre la espalda de Caníbal, esperando pacientemente la señal y masticando fruta silvestre ácida para recuperar fuerzas. De repente, un tenue destello de fuego cruzó el cielo nocturno, atrayendo de inmediato la atención de Raegar. Alzó la vista, preguntándose si sus sentidos le habían engañado. Instantes después, un grupo de llamas apareció de repente, confirmando sus sospechas. Es hora. Caníbal, vamos. La voz de Raegar resonó con determinación mientras impulsaba a su dragón a la acción. El impaciente caníbal rugió en señal de aprobación, batiendo furiosamente sus alas mientras descendía de la montaña, precipitándose hacia la fuente del fuego. Con tan solo unos kilómetros de distancia entre ellos, rápidamente acortaron la brecha, impulsados por las poderosas alas de Caníbal a una velocidad increíble. Al acercarse al claro, gritos caóticos y llamas cada vez más intensas los recibieron desde abajo. Raegar examinó la escena, observando el ominoso crecimiento de la criatura sombría. Caníbal, prende fuego al petróleo de los alrededores, ordenó con calma, apegándose a su estrategia cuidadosamente planificada. Situándose al borde del claro, Caníbal desató un torrente de llamas de dragón, envolviendo la zona circundante en un infierno de fuego. En el instante en que la llama del dragón esmeralda tocó el suelo, prendió fuego al aceite previamente vertido en un espectáculo impresionante. En un instante, las llamas brotaron de un único punto y se extendieron rápidamente en todas direcciones, envolviendo todo el claro en un resplandor que iluminó el cielo nocturno. En medio de las llamas, los soldados de las tres facciones permanecían atónitos e incrédulos, su aprensión reemplazada por una nueva sensación de seguridad mientras contemplaban la majestuosa visión del dragón negro que se cernía sobre ellos. Con la formidable criatura a su lado, su confianza se disparó, sabiendo que contaban con un poderoso aliado en esta batalla. Rugido, al sentir que la atención se dirigía hacia él, los ojos color esmeralda de Caníbal brillaron de orgullo mientras levantaba la cabeza y dejaba escapar un rugido atronador que resonó en el aire. Caníbal, Dracarys. La voz de Raegar resonó con entusiasmo al dar la orden. Auge.
La llama del dragón esmeralda se lanzó hacia adelante, atravesando la tierra oscurecida y chocando de frente con la criatura de sombras que se retorcía. En un instante, la bestia fue partida por la mitad por la feroz ráfaga de aliento de dragón. La multitud rugió de emoción mientras aclamaba el poderío del dragón, y sus vítores resonaron por todo el campo de batalla. Miles de soldados, apostados por separado bajo las banderas de la Casa Bruna y la Casa Crab, se lanzaron al ataque en respuesta, motivados por la carga del dragón. Liderados por una vanguardia de jinetes armados con antorchas, cargaron contra los restos destrozados de la criatura de las sombras, con la intención de asestar el golpe final. Pero justo cuando la victoria parecía estar al alcance de la mano, la situación dio un giro inesperado. Las mitades separadas de la criatura de las sombras comenzaron a retorcerse y contorsionarse, y cada fragmento daba lugar a sombras más pequeñas. Una nube ondulante de un negro intenso surgió de la masa retorcida, envolviendo a la caballería que cargaba en su sofocante abrazo. Los gritos rasgaron el aire mientras los jinetes, envueltos en la bruma sombría, encontraban un final fulminante. El rugido del dragón resonó en medio del caos, sus llamas esmeralda arremetiendo una vez más para cercenar otra parte de la criatura de las sombras. Pero Rhaegar presentía que algo era extraño. La criatura se había destripado deliberadamente, sacrificando parte de su cuerpo para escapar de las llamas del dragón. ¿Qué criatura tan astuta, caníbal, fortalece la llama del dragón? Con un gruñido primigenio, el caníbal desató un torrente de llamas verdes abrasadoras, envolviendo a la criatura de las sombras en fuego. En medio de la densa humareda negra, la criatura sombría continuó retorciéndose y girando, estallando en llamas fugaces antes de poder tocar el suelo. Sin ningún lugar donde esconderse del fuego, la criatura encogió rápidamente bajo el ataque, tambaleándose al borde de la destrucción. Rugido. De repente, un estruendo siniestro rasgó el aire, acompañado de una ráfaga de viento que barrió el espacio abierto. Los ojos de Rhaegar se clavaron en la fuente, con el rostro tenso por la inquietud. Para su horror, los pedazos destrozados de la criatura de las sombras se habían vuelto a unir para formar una criatura grotesca, bípeda y con dos alas. Un dragón de las sombras. Sus alas, envueltas en una inquietante niebla negra, tenían la apariencia de rostros aterrorizados, mientras que su cabeza, en lugar de la de un dragón, presentaba el grotesco rostro de una cabra tuerta. En un instante, el dragón de las sombras arremetió contra los humanos cercanos, apartándolos con la cabeza y la cola mientras se abalanzaba sobre el caníbal con un siseo amenazador. El caníbal, al percibir la imitación, se erizó de rabia mientras fijaba su mirada en la abominación que se acercaba. En una retorcida burla de su contraparte, el dragón de las sombras se puso rápidamente de pie sobre sus patas deformadas, batiendo furiosamente sus alas mientras luchaba por alcanzar el cielo. Caníbal abandonó a su presa moribunda y desató un torrente de llamas de dragón sobre el impostor que tenía delante. Auge. La explosión de fuego alcanzó su objetivo con precisión letal, destrozando el cráneo del dragón de las sombras y haciendo que su viscosa forma se tambaleara en un frenesí caótico que casi lo derribó al suelo. Pero el dragón de las sombras demostró ser resistente, recuperando gradualmente el control en medio del caos. Sus tentáculos retorciéndose se unieron y se transformaron en una nueva cabeza de cabra tuerta en su cuello. Rugido. La visión avivó aún más la furia de Caníbal, provocando que se elevara más alto en el cielo, batiendo sus alas con mayor intensidad mientras desataba torrentes de llamas de dragón. Con cada golpe, su forma se hacía añicos y se reconstruía, pero parecía volverse más ágil, adaptándose rápidamente a los ataques de Caníbal. Al reconocer el patrón, Rhaegar instó a Caníbal a mantenerse alerta, dándose cuenta de que la criatura estaba imitando los movimientos del dragón. Caníbal, mantente alerta. Está imitando cada uno de tus movimientos, advirtió Rhaegar, con la voz resonando en medio de la tumultuosa batalla. Caníbal prosiguió su ataque, desatando llamas de dragón desde todos los ángulos. Mientras tanto, la situación sobre el terreno se deterioraba rápidamente. Los monstruosos restos de la criatura de las sombras, que aún acechaban en medio del caos, seguían atacando con sus apéndices sombríos a cualquier criatura viviente que estuviera a su alcance. El aire nocturno estaba impregnado de la sustancia viscosa disuelta del gusano de las sombras, que solo para resurgir del suelo y atacar de nuevo. Ante una situación desfavorable, la moral de las fuerzas humanas se desplomó. El otrora unificado ejército de salvajes estaba ahora disperso, desmoronándose bajo el implacable ataque de la sombra. Impulsados por el miedo, muchos buscaron refugio más allá del anillo exterior de fuego, y su huida presa del pánico contribuyó al caos que se desataba en el espacio abierto. En el centro del claro, los prisioneros yacían desparramados en el suelo, con los oídos llenos de los gritos y alaridos de la batalla.
Mientras tanto, la cabeza del enlazador de sombras seguía murmurando. La sombra se acerca, para matar a todos los vivos, para reunir más sombras. Una figura solitaria a caballo se acercó, deteniendo bruscamente a su montura. Desmontando rápidamente, la figura agarró la cabeza y la silenció con un trapo que tenía preparado. Silencio. Era Sam. Sus guardias se habían dispersado en medio de la confusión, sin dejarle otra opción que recuperar la cabeza él mismo. Al enderezarse, una repentina ráfaga de viento le alertó del peligro que venía por detrás. Con un rápido movimiento, esquivó con destreza al atacante y le cortó la cabeza con un certero golpe de espada. La figura se desplomó en un charco de sustancia viscosa, retorciéndose en el suelo de agonía. Sam volvió a montar rápidamente y espoleó a su caballo para alejarlo de la batalla. En otro lugar, los soldados de Brune, todos bajo el mando de Sorrel, se enfrentaron ferozmente a las sombras. Cerca de allí, Bart permanecía agazapado junto a una hoguera parpadeante, protegido únicamente por 2 guardias. Una figura sombría emergió del suelo, dominando a los guardias y sujetando a Bart contra el suelo. Aterrorizado, Bart se agitó violentamente y alcanzó a distinguir el rostro borroso de la figura. En sus rasgos deformados, vio un parecido grotesco con su difunto hermano, Wells. El miedo abrumó a Bart y, sin querer, perdió el control de su vejiga. Con una súplica desesperada, gritó, con los ojos fuertemente cerrados por el terror. Hermano, no tuve nada que ver con tu muerte, lo juro. Por favor, perdóname. Jamás te he traicionado a ti ni a nuestra familia. En lo alto, el caníbal, siguiendo las órdenes de Raegar, se enfrentó al dragón sombrío en una feroz batalla. Pero sus gritos parecían inútiles ante el implacable ataque. Auge. Una vez más, la llama esmeralda del dragón arrasó el cerebro del gusano sombrío, pero esta vez reaccionó de forma diferente. Sin esperar a que su cerebro se regenerara, se abalanzó hacia adelante, batiendo furiosamente sus alas mientras cargaba contra el caníbal. De la sustancia viscosa que goteaba de su cuello, una niebla negra y arremolinada se condensó en una figura familiar. La sombra sin cabeza que había atacado a Raegar y al caníbal anteriormente. A Raegar se le heló la sangre al verlo, y su corazón latía con fuerza por la adrenalina. Dracarys. Con una determinación férrea alimentada por una oleada de emoción, la gélida fachada de Raegar se resquebrajó y dio la orden de atacar. En ese instante, comprendió el origen de la furia de caníbal. La burda imitación despertó en él algo primitivo, impulsándolo a destruir la retorcida burla que tenía ante sí. Mientras tanto, la cabeza del dragón sombrío reapareció, preparando el escenario para un enfrentamiento entre los 2 dragones. Las llamas de caníbal chocaron con las sombras de su oponente en un choque celestial por primera vez. Auge. Las llamas esmeralda atravesaron la niebla de las sombras y chocaron contra el dragón de las sombras con una fuerza implacable. En un instante, el cerebro y el cuello del gusano sombrío fueron incinerados hasta desaparecer. La sombra sin cabeza que se posaba sobre su cuello se desvaneció en el aire. Continúa el ataque, Dracarys. La orden de Raegar resonó en el campo de batalla mientras animaba a Caníbal a seguir adelante. El dragón respondió con un rugido atronador, dando vueltas y desatando llamas. Para asombro de Raegar, la sombra sin cabeza reapareció sobre el lomo del dragón de sombras. Al entrar en contacto, tentáculos sombríos brotaron del cuerpo del dragón de sombras y se clavaron en la figura sin cabeza. El dragón de las sombras recuperó su antiguo esplendor. Al mismo tiempo, la mitad de las sombras en el suelo desaparecieron, aliviando el caos que reinaba abajo. Maldita sea, está consumiendo a las otras sombras. Maldijo Raegar. Le advirtió al caníbal que aumentara la intensidad de su llama de dragón para evitar la producción de la sustancia viscosa. Rugido. Con fuerzas renovadas, el dragón de las sombras dejó escapar un rugido aterrador y cargó contra el caníbal, intentando entablar combate cuerpo a cuerpo con el dragón. El caníbal rugió desafiante, lanzando fuego de dragón contra su enemigo. En un instante, el gusano sombrío cortó el fuego del dragón, dejando solo un ala y la mitad de su cola mientras se envolvía alrededor del caníbal desde abajo. Su cuerpo, adornado con tentáculos sombríos, arremetió contra las escamas del caníbal. Sin embargo, las escamas del dragón negro, semejantes a una armadura, resultaron impenetrables, y este paró el ataque con facilidad. Aprovechando la oportunidad, el caníbal clavó sus afilados colmillos en el cuello del dragón de las sombras, dejándole una herida profunda. A pesar de los forcejeos y contorsiones, el caníbal mantuvo su agarre. Sin que Raegar lo supiera, la verdadera amenaza acechaba oculta. La sombra sin cabeza, blandiendo una estaca de acero manchada con sangre de dragón, se acercaba sigilosamente al lomo del dragón.
Una descarga de adrenalina recorrió a Raegar al presentir el peligro inminente. Su temperatura corporal aumentó y su piel se enrojeció. Una rápida mirada por encima del hombro reveló la sombra sin cabeza, provocándole un escalofrío. Reprimiendo el pánico que le invadía, se preparó para la confrontación, con el rostro enrojecido y un brillo de determinación en los ojos. Me niego a ser derrotado sin luchar, dijo, sacando rápidamente una botella de aceite de su brazalete. Con precisión experta, Raegar prendió fuego a la tela que cubría la boca de la botella y la arrojó contra las escamas negras como la noche del caníbal. Al instante, estalló una feroz llamarada que los envolvió a él y al dragón en llamas. Armado con los formidables encantamientos de sangre y fuego y sangre de dragón verdadera, Raegar permaneció inmune al calor abrasador desatado por el infierno de queroseno. A pesar de ello, las llamas sirvieron para atraer a las sombras que se acercaban, obligándolas a converger. Sin embargo, las sombras eran entidades efímeras, destinadas a distorsionarse y disiparse al entrar en contacto con el abrasador abrazo de las llamas, lo que las hacía inofensivas para Raegar. En medio del crepitante infierno, el caníbal percibió un cambio en las emociones de su amo, lo que lo hizo girar alarmado. Con un rugido atronador, se enfrentó a la sombra sin cabeza que se acercaba y se arrastraba por su cuerpo. Tras desechar los restos del humeante dragón de sombras, el caníbal desató un torrente de llamas de dragón, creando una barrera de fuego esmeralda abrasador frente a él. Con un poderoso batir de sus alas, se impulsó hacia adelante, atravesando la rugiente conflagración ileso. Reaccionando con rapidez, Raegar guardó apresuradamente la máscara roja, protegiéndose el rostro con una mano mientras se agachaba. Mientras las llamas lamían su ropa, abrasándole la piel con su calor, Raegar se preparó. Dentro de las llamas verdes, todas las sombras parecían desvanecerse. Ileso, Raegar se puso de pie, escudriñando los alrededores con mayor atención. Sin embargo, la sombra sin cabeza había desaparecido sin dejar rastro otra vez, dejándolo lamentándose de su huida. Con un suspiro de resignación, sacó de su brazalete un conjunto de prendas holgadas y se las puso rápidamente. Rugido. El oportuno rugido de caníbal hizo que Raegar volviera a concentrarse, lo que le impulsó a mantener el equilibrio mientras el dragón descendía, proyectando una sombra sobre los restos del dragón de las sombras. Mientras las monstruosas entidades continuaban su implacable ataque contra los vivos, la batalla seguía en pie, lejos de haber llegado a su fin. Raegar recuperó la máscara pintada de rojo una vez más, reflexionando sobre su significado. La máscara es un símbolo, pero ¿cómo puedo devolverla? Reflexionó en voz alta, contemplando la sombra sin cabeza. A diferencia de otras criaturas de las sombras, esta poseía un propósito definido, casi como si estuviera dotada de inteligencia. Recordando sus ataques anteriores, incluyendo el intento de asesinato contra él y la cola del caníbal, Raegar no podía quitarse de la cabeza la idea de que la sombra sin cabeza era la creación original del enlazador de sombras. Una sombra sin cabeza, y una máscara, sus pensamientos se aceleraron y, de repente, se dio cuenta de algo. Caníbal, llévame hasta esos prisioneros. Ordenó bruscamente, imaginando un plan para romper la maldición. Tras haber destrozado al dragón de las sombras, Caníbal respondió obedientemente, elevándose por los aires mientras escupía llamas de dragón para aniquilar a las figuras que se encontraban debajo, acercándose a los prisioneros en el centro del claro. Mientras tanto, en el lado opuesto del claro, la sombra sin cabeza reapareció, encaramada sobre la monstruosa criatura, orquestando otro ataque para cobrarse más vidas y reponer las sombras perdidas en la batalla. ¡Sas! Una flecha llameante surcó el aire, atravesando el pecho de la sombra sin cabeza. Agarrándose la herida, la figura sin cabeza se detuvo, fijando la mirada en la fuente de la flecha. Una muchacha de cabello castaño y rizado que estaba recargando su arco para disparar de nuevo. Retorciéndose y contorsionándose, la figura sin cabeza se disolvió en una sombra, fusionándose a la perfección con la niña y acercándose cada vez más. ¡Corran! El dragón se acerca. Gritó Esquilar con urgencia, su voz ahogada por el caos cuando un salvaje corpulento la empujó a un lado, obligándola a entrar entre la multitud. Con un rugido, las llamas verdes del dragón descendieron, envolviendo a las criaturas. Cuando los últimos vestigios de la sombra fueron consumidos por la llama del dragón, la batalla llegó a su fin. Las fuerzas combinadas del ejército de los salvajes, los soldados de la Casa Bruna y la Casa Crab se mantuvieron unidas contra las oleadas de sombras, blandiendo armas recubiertas de aceite, lo que redujo drásticamente las bajas. Raegar y Caníbal aterrizaron en el suelo, buscando las cabezas de los enlazadores de sombras entre los prisioneros muertos, pero no las encontraron por ninguna parte. Decidido a encontrarlo, le gritó a Esquilar: ¿Has visto la cabeza del portador de las sombras?
Antes de que ella pudiera responder, otra voz intervino. Lo tengo. Aquí está el cráneo. Bart, despeinado y presa del pánico, corrió hacia Raegar, agarrando la cabeza con expresión angustiada, sin que sus guardias estuvieran a la vista. Mientras tanto, Sam, alto y corpulento, repeleba a las figuras que se acercaban con su espada larga, avanzando con paso firme hacia el dragón. Al ver a Bart con la calavera, los ojos de Raegar brillaron mientras ordenaba con urgencia. Destrúyanla. Aplasten la cabeza. Sí, príncipe. Bart, momentáneamente desconcertado, obedeció rápidamente, arrojando la calavera a una hoguera cercana sin dudarlo. Cuando el cráneo entró en contacto con las llamas, una densa humareda negra se elevó, pero cualquier intento de aullar fue sofocado al quedar rápidamente reducido a restos carbonizados, desmoronándose hasta convertirse en hueso bajo los pies pisoteados de la multitud. Zumbido. Un profundo silencio se apoderó de la escena. Las sombras parecían congeladas, permitiendo que los vivos las derribaran, y cada una se desvanecía en la nada al caer. Entre los fragmentos de hueso dispersos, emergió una figura sin cabeza. Observó cómo el cuello vacío se retorcía, dando lugar gradualmente a una nueva cabeza. Un rostro idéntico al del encadenador de sombras asesinado. Sin embargo, desprovisto de emoción, el rostro permanecía impasible. Aunque abrió la boca como para hablar, ¿cómo podía hablar una simple sombra? En una rápida transición, la figura sin cabeza se adaptó a su nueva apariencia, y las sombras en el suelo comenzaron a agitarse una vez más. Esquilar, dispárale. Ordenó Raegar. ¡Sas! Una flecha voló, su punta atravesó una máscara roja, apuntando directamente a la sombra del atador de sombras. Splash. La flecha dio en el blanco, incrustándose en la frente del encantador de sombras, cuya máscara roja envolvía su rostro. En un instante, la máscara roja desató una fuerza de succión infinita, engullendo la sombra que había en su interior. Con la desaparición de la sombra del atador de sombras, todas las sombras del claro se disiparon, convirtiéndose en volutas de humo negro que se dispersaron con el viento. Ni siquiera las monstruosas criaturas y los restos del dragón de las sombras pudieron resistir el viento, marchitándose y desmoronándose hasta convertirse en polvo. En un abrir y cerrar de ojos, el enemigo se desvaneció, dejando a los espectadores atónitos e incrédulos. Aún permanecían en un estado de incertidumbre, sus ojos escudriñando el claro en busca de alguna señal de la resolución de la batalla. ¿Funcionó?, preguntó Raegar con un tono de escepticismo mientras observaba cómo las criaturas de las sombras se desvanecían en el aire. El caníbal gruñó, cambiando perezosamente su peso y estirando sus alas, una señal de que el peligro había pasado. El ejército de salvajes y sus soldados, con los músculos aún tensos por el combate, centraron su atención en el joven príncipe y el dragón. Sin estar seguros de si la maldición se había levantado realmente, su determinación se mantuvo firme mientras el dragón y su jinete permanecieron a su lado. Al interpretar la actitud de caníbal, Raegar no pudo evitar sentir una oleada de admiración. ¿Quién hubiera pensado que derrotar a la criatura de las sombras sería tan sencillo? Reflexionó, consciente de las miradas expectantes clavadas en él. Tras un breve momento de reflexión, se enderezó sobre el lomo del dragón y alzó el brazo para dirigirse a la multitud allí reunida. Entre ellos había salvajes indómitos, soldados con armadura y nobles como Sam y Bart. Tras un breve momento de reflexión, se enderezó sobre el lomo del dragón y alzó el brazo para dirigirse a la multitud allí reunida. Entre ellos había salvajes indómitos, soldados con armadura y nobles como Sam y Babette. Mientras Caníbal se movía bajo él, elevándolo aún más, Raegar respiró hondo el aire iluminado por la luna, su voz resonando con autoridad. Caballeros. Después de todos sus esfuerzos, me complace anunciar, la maldición ha terminado. La declaración resonó por todo el desolado campo de batalla, la voz ronca pero potente como música para sus oídos. Hemos ganado. Maldita sea, hemos triunfado. Larga vida al dragón, larga vida al príncipe. Sus gritos de júbilo llenaron el aire, y alzaron las armas en celebración de su victoria, conseguida con tanto esfuerzo. Al contemplar la multitud jubilosa, Raegar sintió una inexplicable oleada de emoción, y una sonrisa se dibujó en su rostro. No había contado con su familia. Eran él y Caníbal contra la temida maldición. Esta fue su aventura. Su primer triunfo juntos. Amigo mío, lo logramos. Exclamó Raegar, dirigiendo sus elogios a la imponente figura de Caníbal. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.